Bueno, buenas tardes. Tenemos con nosotros a Manuel López Casquete de Prado. Nació en Sevilla, es licenciado en Derecho y profesor del Departamento de Humanidades y Filosofía en la Universidad Loyola de Andalucía, así como agricultor en Extremadura. En 1998 se vinculó a la Escuela de Silencio, fundada por el padre Moratiel, y también es miembro de la Comunidad de Vida Cristiana CVX, inspirada en el carisma de San Ignacio de Loyola. Desde esas dos fuentes ha profundizado en la experiencia de distintas tradiciones de silencio y contemplación, así como en la integración del Zen y la tradición cristiana. Es autor de varios libros, como Regreso a la felicidad del silencio, Las dos puertas, La tienda del encuentro y Subiaco. Cuando supe que tenía que presentar a Manuel, hablé con una amiga mía, anda por allí, y decía... ya te lo estás oliendo. Y decía, yo a Manuel lo presentaría como el silencio en familia o el silencio entre amigos. Deberías de subir allí a su familia y a sus amigos para lo que presentaran. Eso es complicado porque tenemos pocos minutos. Pero bueno, gracias a otra gran amiga tenemos aquí algunas presentaciones que hubieran hecho su familia y sus amigos allegados. Así, si estuviera aquí tu hermana, recordaría cómo con 3 años te subiste a Tentudía y te sobrecogiste con el paisaje. Cómo te acercas al mundo con la vista de una manera reservada, viviéndolo desde dentro, a otro ritmo. Quizás tu mujer te presentaría como fiel y fuerte como una roca. Algún amigo te define como un enamorado del silencio, que contagia entusiasmo por el misterio. Otros dicen que eres inteligente y capaz y con gran sensibilidad. Hay quien te ve con integridad a caballo entre la espiritualidad y tu pertenencia al mundo, con toques camperos. Hay quien diría que irradias paz, o quien ve en ti la tarea propia del ser humano, reconocer el anhelo y entregarse con pasión a la fuente. Hay un maestro espiritual que los dos admiramos mucho y escribe esto de ti. No es fácil encontrar en una persona tanta entrega y tanta finura en los múltiples campos en los que está implicado. Como esposo y padre de familia, como profesor de universidad y como escritor, como ganadero y campesino, como amigo de sus amigos. En todo ello, y a través de todo ello, un enamorado fiel del silencio. Manuel es una de esas personas con las cuales se puede ir hasta el fin del mundo para hacer un mundo con él y junto a él. Muchas gracias, Manuel, y espero que disfrutes de tu ponencia. Bueno, ¿y ahora qué digo yo después de esto? Bueno, muchísimas gracias, José, por esa trampa que me has tendido. Y muchísimas gracias a los amigos de Viento del Sur por la invitación a estar hoy aquí, que es un auténtico regalazo. Estar aquí con todos vosotros, con todas vosotras y compartir juntos este fin de semana. Esta mañana, cuando escuchaba a Dora y ya había hablado Enrique, yo decía, ¿y ahora qué digo yo? Y mi mente me decía muchas cosas, me hacía jugar muchas malas pasadas. Me decía, bueno, yo me he equivocado, yo me he equivocado. Yo tenía preparado aquí una cosa, pero yo me he equivocado por completo. Yo me he equivocado porque ha venido Enrique, se ha abierto en canal, con esa autenticidad, con esa honestidad, con esa limpieza, con esa finura. Y luego sube Dora, y exactamente igual, se abre en canal, se desnuda. Y yo decía, yo me he equivocado. Mi mente me decía, te has equivocado. ¿Por qué te has equivocado? Y casi con ganas de tirar para casa y rehacer lo que pudiera y lo que me diera tiempo.
hasta que me di cuenta de que, bueno, lo que yo tengo para dar, para decir o para compartir, pues, bueno, si cada uno de nosotros pinta un cuadro, pues yo tenía mi propio cuadro para pintaros, para pintar y compartir con vosotros. Y un cuadro diferente, obviamente, no es el cuadro de Enrique, no es el cuadro de Dora, ni el de Mati, ni el de Esteve, sino el mío. Y necesitaré pintarlo de otra manera, necesitaré pintarlo con mis colores, con mis pinceles, con mis texturas. Y en mi caso voy a necesitar primero pintar el paisaje. Y eso es lo que haré, primero pintar el paisaje. Y solo después podré pintar el personaje. Ese es mi cuadro particular y ese es el que tengo para compartir con vosotros y con vosotras. Yo quisiera empezar diciendo que, en realidad, hablar del silencio, decir palabras sobre el silencio es muy fácil. De hecho, hay miles de libros que hablan del silencio. Pero las palabras sobre el silencio pueden convertirse en otra adquisición consumista que vamos acumulando. Acumulo libros, retiros, conferencias, charlas. Podemos acumular las palabras sobre el silencio. De lo que se trata no es de acumular más conocimiento sobre nada, y desde luego tampoco sobre el silencio. De lo que se trata en el foro, en este fin de semana que estamos compartiendo, es de compartir una experiencia. No se organizarían foros para transmitir información, para eso ya hay otros cauces. Estamos aquí juntos, estamos aquí todos y todas los que estamos aquí para compartir una experiencia, para vivir una experiencia de consciencia compartida, que consiste únicamente en experimentar lo que ya somos y no podemos dejar de ser. Eso es lo que tenemos para compartir aquí. Por lo tanto, no necesitamos preparar nuestra mente para recibir ningún mensaje. Y no hay ningún contenido intelectual, ninguno, que valga la pena retener en esta charla. A mí me gustaría más compararla, quizás todo el foro, con un espejo. El objeto espejo en sí no tiene ningún valor especial. Su único valor consiste en su capacidad de reflejar aquello que tiene enfrente. Y además, un espejo no añade nada a la realidad, no añade nada que no esté ya en la realidad. Pues exactamente igual, comparto con vosotros estas palabras que en sí no tienen ningún valor. Y el único interés que podrían tener sería en la medida en que fueran capaces de ofrecerse como un espejo que nos ayude a reflejar lo que ya somos. Como decía antes, lo que ya somos y no podemos dejar de ser. Decía entonces que se trata de compartir una experiencia. Decía que se trata de la experiencia de nosotros mismos, experimentar lo que somos y no podemos dejar de ser. Y por eso no hace falta ahora hacer absolutamente nada. Tan solo permanecer vacíos, en calma, casi hacer que resuenen estos mantras que nos ha regalado Aruna Enchala y que nos han dispuesto tan maravillosamente para seguir compartiendo desde la consciencia. O si queréis, seamos, como dice Thomas Merton, seamos hijos de este instante. Y con eso nos basta, con ser hijos de este instante. Bueno, os propongo entonces comenzar esta experiencia de consciencia compartida haciéndoos una pregunta a cada quien para su fuero interno. ¿Qué dirías si yo te preguntara en qué estás pensando entre ahora y ahora? Es posible que no estés pensando en nada, tan solo silencio, tan solo calma, tan solo
dejarse hacer. Pues vamos maravillosamente bien. Eso es lo que tenemos para compartir, un momento de consciencia compartida. Y desde ahí os invito a que cada uno de nosotros se pregunte, ¿qué es esto? ¿Qué hago aquí? ¿Qué significa que estoy sentado en una butaca, que me asomo a la vida, a la realidad consciente, a la realidad sensible, que me asomo a ella a través de mis ojos, de mis sentidos? ¿Qué significa que estoy aquí? ¿Qué significa que allá en el escenario, al otro lado de la mesa, detrás de un tapete azul, hay un señor que emite unos sonidos a los cuales mi mente puede atribuir algún sentido? ¿Qué significa todo eso? Y sobre todo, ¿quién recibe todo eso? ¿Quién o qué es este centro de autopercepción, de autoconsciencia al que llamo yo? ¿A qué me refiero cuando digo mi nombre? ¿A qué o a quién me estoy refiriendo cuando digo mi propio nombre? Pues la invitación que quisiera hacer es que abramos nuestra capacidad de cuestionarnos, de asomarnos a la vida, a este momento, como quien ve por primera vez la vida, como cuando vimos por primera vez la nieve, como cuando vimos por primera vez el mar. Pues igual, esta sala, estos colores, los rostros, los sonidos, incluyendo este sonido que estás recibiendo, y que lo hagamos con esa mirada de apertura. Decía Moratiel que no existen los viajes maravillosos, sino los viajeros capaces de maravillarse. Porque todo está en nuestra mirada. No existen las charlas maravillosas, no existen los foros maravillosos, sino los viajeros capaces de maravillarse. Pues seamos hoy, aquí, en esta tarde, de principios de otoño, queridos amigos, queridas amigas, seamos viajeros capaces de maravillarse. Maravillarse, obviamente, no del contenido de esta charla, ya lo hemos dicho, sino maravillarnos de la infinita plenitud que nos habita, de la infinita profundidad que habita el corazón de cada uno de nosotros. Y os invito también a que hagamos nuestra una bendición de Madeleine Delbrel, que la hagamos nuestra. Dice ella, que vivas sin prisa y con perfección este espacio de amor que llamamos las horas de nuestros días. Que vivamos así, queridos amigos y amigas, que vivamos así, sin prisa y con perfección, este espacio de amor que es este tiempo que aquí y ahora estamos compartiendo, porque nada hay más importante que este momento. Bueno, pues después de este preámbulo empiezo a pintar el paisaje. Y quisiera hacerlo comenzando con un aforismo que se repite mucho en la tradición monacal del mundo ortodoxo. Ellos dicen así, dicen, al principio de todo bien y de todo mal hay un pensamiento. Al principio de todo propósito, de todo proyecto, de toda iniciativa, de toda determinación humana, al principio de toda acción, al principio de toda emoción, hay un pensamiento. Y ellos plantean la importancia decisiva de prestar atención a cada pensamiento y particularmente a ese primer pensamiento que pone en marcha todo bien y todo mal. Pues permitidme que conecte esa cita con algo que dijo también Ramana Maharshi y que creo que nos permite dar un paso más en la indagación de ese primer pensamiento. Imagino que situamos bien a Ramana. Sabéis que siendo muy joven vivió una experiencia
muy intensa, de profundo despertar, y a raíz de aquello decidió permanecer en un lugar sagrado para la tradición hindú, como es la montaña de Arunanchala, que precisamente es el nombre de estos amigos que acaban de regalarnos sus mantras. Permaneció allí toda su vida y casi siempre en silencio, pero en cierta ocasión uno de sus discípulos, había días donde parece que Ramana estaba un poco más dispuesto a expresarse, y uno de esos días un discípulo le hizo una serie de preguntas, una serie de 28 preguntas, son muy conocidas, y en una de ellas, la novena, dijo Ramana: de todos los pensamientos que surgen de la mente, el pensamiento yo es el primero. Solo después del surgimiento de este pensamiento yo, surgen los demás pensamientos. Pues permitidme ahora que ponga en conexión esas dos citas, y uniéndolas podríamos decir algo así como: al principio de todo bien y de todo mal existe el pensamiento yo. Es el pensamiento que me identifica con esta unidad psicofísica, con esta individualidad, cuerpo, mente, emociones, con mi biografía, con mis recuerdos, con mis aspiraciones, con mis sueños, con mis relaciones. Es el pensamiento, por tanto, que me identifica con este yo que actúa. Ese yo sobre el que antes os preguntaba qué es este yo, este centro de autopercepción con el que me identifico. Y la cuestión es que estamos profundamente identificados con ese yo. Estamos profundamente identificados con este vehículo de nuestra vida, con esta unidad psicofísica, con esta individualidad que incorpora, que encarna nuestra consciencia en este mundo. Y el caso es que no solo estamos identificados con ese yo, sino también con todo el oleaje de pensamientos y emociones que derivan de ese yo. Estamos profundamente identificados, y no solo estamos profundamente identificados, sino que nos encanta nuestro enfado. Haced la prueba, nos gusta mucho nuestro enfado. Es decir, cuando estamos enfadados sentimos que esa es la reacción más justa, más legítima, más lógica que he de tener, pero ¿cómo es posible que me haya dicho eso? ¿Cómo es posible que me haya dicho lo otro? Nos identificamos profundamente con nuestro enfado. No sabemos, ni queremos, ni podemos desidentificarnos de nuestro enfado. Y ese yo enfadado, o frustrado, o triste, o lo que queráis, genera un interminable oleaje de pensamientos con el cual también nos identificamos. Y os pongo algunos ejemplos de los pensamientos que contienen esa voz de mi yo enfadado o triste o frustrado con el cual me identifico. Por ejemplo, todo lo malo me pasa a mí. Todo. Es posible que a vosotros os pasen cosas malas, nada que ven. Todo lo malo me pasa a mí. La vida me trata peor que a ninguno de vosotros. Me trata fatal la vida. Como decíais esta mañana, me parece que Dora, esto no puede estar pasando. Esto no encaja aquí, esto no puede estar pasando. O bien, esta otra también está muy bien. Si pudiera librarme de ti, mi vida sería maravillosa. Si pudiera librarme de él, de ella, mi vida sería perfecta. O bien, esto de no sirvo, yo no sirvo. Hay algo en mí que no funciona, hay algo en mí que está erróneo. Hay algo en mí que no va, o en mi práctica espiritual, en mi camino espiritual, hay algo que no va. Mi camino espiritual es puro bloqueo, no va a ningún sitio. No sé si os suenan estas voces. Y seguramente cada uno en nuestra colección particular tenemos también más ejemplos de la voz de mi yo enfadado, frustrado, triste. Y en el fondo creemos no solo que todas esas reacciones son las más justas que he de tener, sino que son la expresión genuina de mi propia vida, que es mi propia voz, que es, si queréis decirlo así, es la voz que me constituye, la voz que expresa lo que yo soy.
Y por eso no queremos soltarla, porque soltar eso sería como soltar mi propia vida. Sería como morir un poco. Y no queremos morir, no estamos dispuestos a morir. Bueno, esa es la trama habitual de identificación con los pensamientos, que en sánscrito llaman maya. Maya en sánscrito significa error. Nuestro error es habernos identificado, es que nos identificamos con esta trama psicofísica, con este cuerpo, mente, emociones, con la voz de pensamientos y emociones que derivan de ese primer pensamiento que es el yo. Pero nosotros tenemos, bueno, en latín y en las lenguas romances tenemos otra palabra que a mí me resulta muy inspiradora, que es confusión. Confusión significa fundirse con otra cosa. Y nosotros nos hemos fundido hasta confundirnos con esa voz de nuestros pensamientos, con la voz de mi yo, con la cual me he identificado. Esa es la confusión. Y fruto de esa confusión nos perdemos que cada sencillo instante de nuestra vida, por ejemplo, este instante de nuestra vida, es muchísimo más de lo que habitualmente vivimos. Que cada instante, que este instante es pura eternidad. Pero nos hemos olvidado de eso porque nos hemos identificado con la voz de nuestros pensamientos, porque nos vivimos desde nuestros pensamientos y no desde nuestras emociones. Pues demos un paso más desde ahí. Continúo pegando pinceladas de ese paisaje antes de poner en él al personaje. A medida que las emociones van siendo más habituales, más recurrentes, se van convirtiendo en una pauta, se van convirtiendo en mi modo habitual de estar en el mundo. En cierto modo se convierten en lo que me define, o lo que entiendo que me define, que es mi forma de estar con los demás y con la vida. Y se convierten prácticamente en una adicción. Eso está muy estudiado por la neurociencia, es decir, nos habituamos a conectar un determinado estímulo con una determinada reacción, o lo que es lo mismo, nos habituamos a conectar zonas neuronales. Esto es a lo que Enrique llama el cableado de nuestra mente, esa conexión automática que hacemos, que establecemos entre un estímulo y una reacción. Y mientras más y más y más vamos conectando el estímulo con la reacción, más y más y más condicionada está nuestra mente y más condicionada está nuestra reacción y menos libre es nuestra reacción. Por ejemplo, imaginad que yo en este momento me siento lo que queráis, asustado, frustrado, triste, intimidado por tantos rostros mirándome, o lo que queráis, cualquier emoción. Y me doy cuenta de que si alguno de vosotros tiene una palabra hacia mí de cariño, de expresarme valía, de expresar eso, adhesión hacia mí de alguna manera, me doy cuenta de que esa sensación se alivia. Es posible que mañana, o dentro de 3 días, o de una semana, o de 15 días, o el mes que viene, de nuevo vuelva a sentirme mal y vuelva una y otra vez a pedir que me expreséis cariño, que me expreséis adhesión, que me expreséis que soy valioso. Y me convierto en un mendigo de vuestra aprobación, porque recibo de ahí el sentido de mi propia valía. Bueno, a medida que voy recorriendo ese nexo entre un estímulo y una reacción, cada vez esa conexión se va fortaleciendo más y más. Y en términos neuronales, lo que empieza siendo una pequeña vereda se convierte luego en un camino, en una carretera, y termina siendo una autopista. Y cada vez la reacción será más refleja, más condicionada. Exactamente igual a lo que sucede cuando vamos al médico y nos golpean la rodilla con un martillo para observar nuestra reacción, nuestros movimientos reflejos. En términos de nuestra vida emocional sería exactamente igual. Hay un estímulo, igual que ese martillo, que despierta en nosotros una reacción totalmente condicionada. En la reacción no hay libertad, obviamente. Es decir, nos limitamos a recorrer un camino
entre un estímulo y una respuesta. Es una pura reacción. Y en la reactividad no hay libertad, lo que hay es repetición. Y por eso es tan previsible. Es decir, yo sé aquello que me hace daño, aquello que me pone furioso o lo que pone furioso a personas a las que conozco. Quien vive desde su consciencia, quien vive desde esa otra dimensión, esa dimensión de la que también nos hablaban esta mañana, felizmente hay otra dimensión en el ser humano, la dimensión del silencio, la dimensión de lo profundo, esa otra instancia, Enrique lo contaba muy bien, sin la cual ni siquiera sabría que estoy pensando. Sin la consciencia, yo solo sería un enredo de pensamientos que se piensan y se enredan. La consciencia es la instancia, el lugar, la dimensión de cada uno de nosotros desde la cual podemos hacernos conscientes de nuestros pensamientos y emociones. ¿Qué hacemos cuando descubrimos en nosotros esa conexión? Es decir, esa pauta, esa trama que repetimos una y otra vez y que nos hace daño. Lo que intentamos es generar otra que la tape. Intentamos generar otro pensamiento que tape el primer pensamiento, el que nos hacía daño. Sin embargo, eso no nos resuelve absolutamente nada. En cierto modo es como reprimir un pensamiento, pero no nos sana, porque lo que reprimimos nos acompañará siempre. Esta mañana Dora mencionaba cómo había desatendido una parte de lo que había en ella, cómo había ido atendiendo otros requerimientos, otros deseos, otros anhelos maravillosos, pero ella se había quedado desatendida. Aquello a lo que no atendemos acaba aflorando siempre, y aquello que reprimimos nos acompaña siempre. El pensamiento no sana al pensamiento, igual que el ojo no observa al ojo, o igual que el diente no muerde al diente. Porque el pensamiento es más trama de pensamiento, no hay transformación en el pensamiento se enreda en lo conocido, en lo antiguo. Es esa otra instancia, la que llamamos consciencia, la que puede resultar liberadora y la que nos permite responder en lugar de reaccionar. La respuesta es libre. Cuando hay una respuesta es porque hay una decisión, una toma de partido, una libertad de ánimo para tomar una decisión. Hay personas que de forma espontánea y en una sola experiencia, en una experiencia breve, en unos instantes, han visto la identificación con su yo, con ese primer pensamiento. Y tras experiencias intensas se produce un completo despertar. Y seguro que estamos evocando nombres como el de Yolande Durán, el propio Ramana Maharshi, Eckhart Tolle, Gisela, que nos acompañaba en la primera edición de este foro. Sin embargo, eso no es lo más frecuente. Son personas profundamente inspiradoras, pero no es lo más frecuente. Lo que sucede en nuestra vida, el proceso de despertar, suele ser lento, progresivo, paulatino, como algo que va madurando. También utilizaba Enrique esa expresión, algo que va madurando. Seguramente esa es la experiencia de la mayoría de los que estamos aquí. Esa experiencia de despertar paulatino. Y ese proceso de despertar solo es una cosa, solo es atención. Solo eso. Ninguna otra cosa, solo atención. Atención es ver todo lo que surge ante nosotros, en nosotros, ante los desafíos de la vida. Decía Ramana que nuestra naturaleza es fundamentalmente mirar. Es lo propio de la consciencia. Mirar, hacerse consciente. O atención, si lo queréis ver. Decir con otra palabra. Lo propio de la consciencia es atención. La función de la consciencia es atención. La atención o el silencio nos permite abrir una oquedad, una distancia, un vacío entre la conciencia que observa y los pensamientos y emociones que son observados. Esa oquedad, ese vacío, ese silencio es seguramente, tal como yo lo veo, el principio de la sabiduría humana, el principio de la transformación y el principio del despertar. Permitidme que os lea unos versos
son una parábola de los Upanishads. Dice: en el cuerpo existe un pequeño santuario. En ese santuario hay una flor de loto. En esa flor de loto existe un pequeño espacio. ¿Qué habita en ese pequeño espacio? El universo entero se halla en ese pequeño espacio, porque el Creador, la fuente de todo, se encuentra en el corazón de cada uno de nosotros. Pues el silencio nos invita a descubrir eso, a descubrir la fuente de todo que nos mana a cada instante. Y desde ahí, desde esa dimensión a la que llamamos consciencia, podemos observar todo el movimiento de nuestra vida. Hay una frase que a veces he escuchado a Mati, que me gusta mucho, dice: lo quieto manda en lo inquieto. Está muy bien dicho. Eso es despertar, es situarme en mi consciencia y desde allí asistir a todo lo que va sucediendo, a todo lo que va aflorando. Pues eso es despertar, es observar lo inquieto desde lo quieto. ¿Qué sucede cuando observamos lo inquieto desde lo quieto? Pues sencillamente que van cediendo esas identificaciones, esos condicionamientos. Moratiel comparaba el silencio con un drenaje. Él decía que cuando sitúan un drenaje en una herida que se ha infectado, va haciendo una limpieza muy gradual, muy paulatina. Decía él, gota a gota, a gota, muy despacio. Sin embargo, es una limpieza muy efectiva, decía Moratiel, y comparaba con un drenaje el silencio. Cuando nuestra consciencia observa los movimientos de nuestra mente y esas tramas de identificación automáticas, condicionadas, nos vamos soltando. Esa experiencia es la experiencia de ir espaciando nuestra propia vida, de ir abriendo una oquedad, abriendo un vacío en nosotros. Es hacernos receptáculo de lo infinito, hacernos receptáculo de lo eterno. Bueno, ¿en qué estás pensando entre ahora y ahora? Os leo unos versos de una autora que me gusta mucho, se llama Bonnie Thurston. Dice ella: soy, por naturaleza, un tipo de mujer que ama el exterior, una transeúnte, una jardinera. Pero hoy, sentada junto a la ventana en una cómoda silla, contemplando cómo el viento hace danzar el cornejo blanco, viendo los pétalos caer como nieve, disfrutando cada movimiento de la primaveral sinfonía esmeralda, descubro la felicidad de estar dentro contemplando el exterior. Y sé que solo puedo vivir esta vida interior. Bueno, pues, llegados a este punto, ya no puedo demorarlo más, ya tengo que obedecer la indicación de los amigos de Viento del Sur y conectar todo lo dicho con la propia experiencia. Decía Miguel de Unamuno, cuando en alguna conferencia se refería a sí mismo, decía, perdón, casi azorado, decía, perdonen que hable de mí mismo, pero soy el hombre que tengo más a mano. Pues eso os digo en esta tarde, queridos amigos y amigas. Perdonad que hable de mí, pero soy el tipo que tengo más a mano y a mi propia experiencia he de referirme. Bueno, pues ese que acabo de describir ha sido también el camino que personalmente me ha sido dado recorrer. Y particularmente en mi caso, la pauta principal, el condicionamiento más incrustado en mi propia forma de funcionar y de estar en el mundo, lo que marcaba mi vida era el miedo.
Enrique, otro miedoso como tú, ya ves, pues el miedo. El miedo es una de las posibles reacciones que podemos tener ante los desafíos de la vida. El miedo es replegarse, el miedo es sentirse vulnerable, el miedo es sentirse expuesto, sentirse débil, pero sobre todo replegarse. Cuando el miedo es intenso, como era mi caso, podemos tener miedo incluso a situaciones contrapuestas. Puedo tener miedo a estar en esta sala, pero también miedo a marcharme, miedo a estar con otros y miedo a estar solo. Miedo a tomar un camino y miedo a tomar cualquier otro. Miedo, miedo, miedo. Siempre miedo. Y esa era la trama, diría, más presente en mi vida. El miedo en todas sus formas y maneras. Y tengo que decir que la inspiración más importante para mí en aquel momento, en ese encuentro con el miedo, fue también la de Jiddu Krishnamurti. Krishnamurti hacía mención muy habitual al miedo. Sabéis que Krishnamurti apenas dejó pocas cosas escritas, sino casi todos son transcripciones de charlas y de pláticas que él realizó. Y Krishnamurti hacía mención casi reiterativa al miedo. Es posible que también Enrique también fuera otro miedoso como nosotros, Jiddu Krishnamurti. El caso es que hablaba continuamente del miedo. Y la inspiración que yo encontraba en los textos de Krishnamurti era tan sencilla como permanecer. Permanece atento al miedo. Permanece ahí, sin moverte. Decía Ramana, os recuerdo, nuestra naturaleza es fundamentalmente mirar. Pues esa era la invitación de Krishnamurti. Mira el miedo. Quédate con el miedo. Observa el miedo. Sin reprimirlo, sin huir, sin enredarte con los pensamientos que provoca. Solo está con el miedo. Apura hasta el último sorbo la copa del miedo. Mantente ahí con el miedo. Y esa es la experiencia que me fue regalada hace aproximadamente 15 años, tendría 28, 29. Imaginaos, una vida marcada por el miedo a todo prácticamente. Y en cierto momento se me regaló la posibilidad de observar todo lo que estaba sucediendo. Observar desde el primer pensamiento. Hay un desencadenante, igual que el martillo que golpea la rodilla, hay un desencadenante que pone en marcha nuestras reacciones, también el miedo. Un desencadenante que puede ser casi cualquier cosa. Un comentario, un recuerdo, una proyección de futuro, casi cualquier cosa. Ese desencadenante genera pensamientos relativos al miedo. Pensamientos, además sabemos que a través del sistema nervioso central se comunican con el cuerpo, nos contagian de percepciones o de experiencias también físicas. Bueno, eso era lo que se me estaba dando vivir. Desde la profunda quietud de la consciencia, observé el primer desencadenante, esa chispa que pone en marcha el mecanismo, y la trama, el oleaje de pensamientos que eso iba produciendo, las sensaciones físicas, el encogimiento del estómago, la contracción, y todo aquello poco a poco iba pasando. Y cuando estaba a punto de soltar esa identificación, tenía una experiencia casi de morir, como si algo en mí fuera a morir. Porque ¿quién iba a ser yo si se iba mi miedo? Es decir, ¿qué sucedería de mí si se marcha algo tan íntimamente mío, tan habitual en mí, tan cotidiano en mí, tan reiterado en mí, que marcaba tanto mi forma de estar como era el miedo? ¿Quién iba a ser yo si el miedo desaparecía? Era la sensación de quedarse en el vacío, de morir un poco. Y sin embargo, aquello no eran más que pensamientos derivados del miedo, o incluso pensamientos derivados de esa desidentificación
estaba sucediendo. Así que me mantuve observando también esa resistencia, me mantuve observando desde la conciencia esa sensación de morir, hasta que también ella desapareció. Bueno, la consecuencia de todo aquello fue algo que Krishnamurti ya anunciaba y que sucedió. Y sencillamente fue el final del miedo. Así de simple. El final del miedo. Podéis imaginar lo que marcó mi propio camino, esa situación. La sensación era de ligereza, la sensación era de alegría. Era como si hubiera cargado con una mochila pesadísima, cargada de piedras. En determinado momento, sencillamente, quedó depositada en tierra y terminó. En los meses sucesivos, la experiencia era eso, alegría, ligereza. Y me decían, había quien me decía, pero ¿qué te ha hecho ese Krishnamurti? ¿Qué te ha hecho ese Krishnamurti? Pero te vemos de maravilla. Bueno, no lo había hecho Krishnamurti, era solo lo que la experiencia de la propia consciencia había obrado. Una vez que sucedió aquello, quedé también atento para seguir observando otras identificaciones. Y una tarde me descubrí a mí mismo enredado en una maraña, descubrí a mi mente enredada en una maraña de pensamientos, de juicio y de reproche contra mí mismo. Me di cuenta de que era una reacción también muy habitual en mí, el juicio, el reproche, la condena. Y de nuevo permanecí atento a aquello. Sucedió algo que aún hoy me aparece con mucha nitidez. Cuando la consciencia observó aquello, bueno, esto que voy a decir puede parecer muy extraño, pero era como que mi propio condicionamiento iba buscando otros caminos, quizá otras rutas neuronales, no lo sé, pero buscando otros caminos para conectar de nuevo con la culpa y el reproche. Fue muy nítida esa experiencia y ahí me mantuve. Me fue dado mantenerme desde mi consciencia hasta que también cesó la culpa y el reproche. Obviamente eso no me ha dejado ciego para saber cuándo estoy haciendo bien y cuándo estoy haciendo mal. Del mismo modo que el cese del miedo no me ha convertido en una persona temeraria, pero sí eran identificaciones absolutamente prescindibles y que me hacían mucho daño. Bueno, semejantes a estas u otras experiencias, pero que en definitiva eran más de lo mismo. En definitiva se trató de observar. En definitiva se trató de atención. Solo eso y nada más que eso. Atención. Solo eso. Y así se fue soltando aquello, parte de aquello con lo que me identificaba. Obviamente todavía queda mucho de identificación. Todavía el drenaje ha de purificar mucho. Pero se trató de soltar aquello con lo que me identificaba. Y nos cuesta soltar, porque, como decía, tenemos la falsa sensación de que aquello que se está produciendo es la voz de mi propia vida, la voz de mi vida que se expresa. Y soltarlo es como morir. Es decir, es como si esos pensamientos y esas emociones fueran la expresión de nuestra propia vida. Pero lo que hay para nosotros es la totalidad. Lo que hay para nosotros es el infinito. Lo que hay para nosotros es la plenitud. Estoy recordando a Moratiel, decía muchas veces, lo nuestro es la plenitud. Lo nuestro es el infinito. Lo nuestro es el amor. Permitidme que de nuevo recurra a la poesía, a unos versos de nuevo de Bonnie Thurston que hablan de soltar. En los escasos momentos en que me siento a gusto conmigo misma, mi corazón es calma. Mi pulso, un salmo.
oscuramente sé que recibo mi vida de una fuerza que me trasciende, que vivo una vida que no es propia. Este pedazo de vida, su efímera belleza, su agudo dolor, está prestada para vivir este momento, para estar en paz en un mundo que, como yo, es transitorio, para amarlo con intensidad y para dejarlo marchar. Para dejarlo marchar, para soltarlo. Para abrazar la plenitud necesitamos vaciar nuestras manos. No podemos abrazar, tampoco podemos abrazar a una persona con las manos llenas de cosas. Abrazar lo eterno significa soltar todo lo demás. Decía también Moratiel que a quien nada codicia, el universo entero se le regala como un don. No podemos abrazar la eternidad con las manos llenas de cosas, ni con la mente demasiado ocupada, con la mente llena de cosas. En el Evangelio hay un pasaje en el que se acerca a Jesús un joven rico. Ese joven le dice a Jesús: Maestro, muéstrame la eternidad. Y Jesús le dice: vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres, quédate sin nada, quédate vacío y sígueme. Y dice el Evangelio que el joven se fue muy triste porque era muy rico. Con las manos llenas de cosas no podemos abrazar la plenitud, igual que aquel joven rico. Y vaciar nuestras manos también significa soltar toda esa trama, toda esa identificación que hacemos con los objetos mentales, con las representaciones mentales, a las cuales en cierto modo somos adictos. Y son maravillosamente reveladoras, porque nos permiten, se encienden. Alguien decía esta mañana, no sé si Dora o Enrique, se encienden como una luz de alerta de otro condicionamiento que puedo soltar. Porque ahí se halla nuestra práctica espiritual. Es decir, mi práctica espiritual y la tuya se encuentran en nuestro enfado, en nuestra ira, en nuestra rabia, en nuestra tristeza, en nuestra codicia, en nuestros celos. Ahí está nuestro camino, porque revelan otro anclaje, otro condicionamiento que la vida nos invita a soltar. ¿Y dónde nos lleva, dónde nos conduce este camino de soltar? Pues nos lleva al desvelamiento de la gran pregunta de todos los caminos espirituales, de todas las tradiciones, que es la pregunta: ¿quién soy yo? Pero ¿quién soy yo de verdad? Dora nos invitaba esta mañana a soltar. Bueno, no piensas ahora en tu nombre, tus apellidos, tu trabajo, tus amigos. No pienses en nada. ¿Qué queda? ¿Quién soy yo? Sabéis que esa pregunta está muy presente en los caminos Advaita y es seguramente tan antigua como el ser humano. Sabéis que en el pórtico del templo de Apolo en Delfos estaba escrita esa frase: Notise autón, conócete a ti mismo, conoce lo que eres, aprende lo que eres. Pues seguramente mirar desde la consciencia el mundo cambiante de nuestros pensamientos y emociones con los cuales nos hemos identificado nos desvela la pregunta: ¿quién soy yo? No quiero decir con todo lo que he compartido que primero haya que hacer ese drenaje de todas esas emociones negativas y después se pueda producir la apertura a lo infinito, la apertura a lo eterno. Creo que no hay una relación cronológica y aquí solo puedo remitirme a mi propia experiencia. Porque, bueno, muy al principio de mi propio caminar, creo que tendría 23, 24 años, se me regaló, cuando todavía era una persona profundamente identificada con el miedo, identificada con la culpa, con el reproche,
se me dio vivir una experiencia de la cual muy poco puedo decir. La experiencia de amor y unidad. Y seguramente es una experiencia que muchos de vosotros habéis vivido. Amor y unidad. Y no puedo decir prácticamente nada más que sentirme invadido, que sentirme planificado, que sentirme renovado, abierto a una experiencia de amor y plenitud. Perdón, de amor y unidad. Quizás esa sea la maravillosa revelación de nuestra vida. Quizás eso sea la experiencia culminante, no ya del camino espiritual o del camino del silencio, sino de la vida. Es desvelar lo que somos. Más o menos torpemente, pero desvelar, comenzar a desvelar, a aprender lo que somos. Seguramente si intentásemos contar la experiencia de unidad, tendríamos que recurrir a un concepto mental como es el concepto de unidad. Sin embargo, quien ha hecho esa experiencia sabe que no es un concepto, sino una experiencia profundísima. Una experiencia que nos revela de nosotros más que ninguna otra. Es la experiencia de descubrir lo que somos. ¿Qué otra cosa somos? Más que presencia de esa conciencia única, universal, omnipresente, puro amor y pura plenitud, y de la cual cada uno de nosotros es una expresión, una nota con su propia e irrepetible sonoridad, pero que juntos componemos o constituimos esa sinfonía que es el universo. A esa consciencia única le damos distintos nombres. Podemos llamar la consciencia, la vida, le podemos llamar el Atman en otras tradiciones. Otras personas le llaman Dios. Por favor, no permitamos que los distintos nombres que utilicemos, es decir, que las distintas perspectivas que cada uno tiene de la experiencia de lo absoluto, nos distancien. Particularmente, yo utilizo la palabra Dios, entendida como que cada uno de nosotros, como que tú y que yo, somos expresión de Dios, expresión de lo divino, quizás, como nos recordaba esta mañana Enrique mencionando al maestro Eckhart, expresión de divinidad, de una divinidad con la que no hay una alteridad, sino que se encarna en cada uno de nosotros. Pero sea como sea, y le demos el nombre que le demos, la gran tragedia del ser humano, la confusión, que decía antes, Maya, el error, es que hemos separado esas dos dimensiones, la de lo eterno, la de la consciencia, y la dimensión concreta, cuerpo, mente y emociones, la dimensión de lo cambiante. Horaciel decía que la tristeza es una tapia que separa dos jardines. Pues el ser humano está triste porque hemos separado dos jardines y vivimos solo esa dimensión limitada, cuerpo, mente, emociones. Y nos perdemos la infinita plenitud de cada instante, la infinita plenitud de este instante. Bueno, y después de estas experiencias que he descrito, es decir, de algunas desidentificaciones, de algunos atisbos más o menos torpes de unidad, de amor, después de eso, ¿qué? Pues después de eso, la vida cotidiana. Después de eso, nuestros encuentros, nuestros amigos, nuestra familia, nuestro trabajo, la vida diaria. La vida cotidiana, que es la ocasión del misterio, la vida cotidiana que nos brinda la ocasión del misterio. Creo que quien vive desde la consciencia se convierte en un canal, en un vehículo, en un puente que permite que la consciencia, que permite que el amor brote también hacia el mundo. Que el mundo se convierta en un lugar más amoroso, más justo, porque después de todas esas experiencias está la vida cotidiana, con su dolor, con su injusticia, con la pobreza, con la enfermedad, con el sufrimiento, con la muerte. Y ahí es donde estamos llamados a estar.
y a convertirnos en ese cauce desde el que brota esa presencia puramente amorosa de la consciencia. Y seguramente cada uno de nosotros podrá hallar cuál es el lugar en el mundo que le brinda la oportunidad de convertirse en cauce de amor. Esa es la maravillosa aventura a la que estamos llamados. Poco antes de morir, Thomas Merton, durante su último viaje, le hacía una invitación que es casi como su legado. Invitaba justamente a eso. Dice Thomas Merton: si bien existe la necesidad de esforzarse, profundizar, transformarse, es sumamente importante no emprender ningún proyecto especial de transformación personal, ni, entre comillas, trabajar en mí mismo. Simplemente sal de paseo. Vive en paz. Deja que el cambio venga callada e invisiblemente al interior. Bueno, con palabras creo que también muy bellas, casi más bellas, lo decía el Principito de Saint-Exupéry. Decía: lo que hombres y mujeres buscan, lo que hombres y mujeres buscamos, podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua, pero los ojos están ciegos. Pues abramos los ojos, queridos amigos, a la profundidad, al misterio, al asomo de lo infinito en cada instante concreto de nuestra vida, a la profundidad de este momento, de este instante, que es el único viaje que hemos de recorrer. Nuestro único viaje es de aquí, aquí mismo. Decía Moratiel: no corras tanto, que a donde tienes que ir es a ti mismo. Yo quisiera despedirme con una cita del último acto del Rey Lear de William Shakespeare, que dice algo que bien podría estar referido a nosotros. Dice así: así viviremos, rezaremos, cantaremos, contaremos viejas historias y arrostraremos con el misterio de las cosas, como si fuésemos espías de Dios. Pues quizás sea esa la responsabilidad última de nuestra vida. Un espía es alguien que penetra algo que está oculto. Y un espía de Dios es alguien que ve, que descubre, que desvela en cada manifestación concreta de la vida la presencia de lo infinito, la presencia de lo eterno, la presencia de ese misterio último que es la consciencia universal, que todo lo habita y que todo lo penetra. Pues que así sea también para nosotros, que vivamos, que recemos, que cantemos, que contemos viejas historias y que seamos espías de Dios, que nos instalemos en este preciso instante, porque este instante expresa el misterio último de la vida. Muchas gracias. Tenemos ahora un ratito para un turno de preguntas. Sí, ya.
Juanma, quería preguntarte ¿qué diferencia hubo después de tu experiencia de plenitud? ¿Qué cambio supuso en tu vida? ¿Si hubo antes y un después? ¿O no sé si fue la constatación de algo, si fue una revelación más allá de... Que nos expliques un poco. Gracias, Lola, por tu pregunta. Esto es una sospecha personal, una opinión muy personal, pero creo que con mucha frecuencia, cuando iniciamos este camino de lo profundo, es frecuente que suceda algo así como una confirmación. Es decir, de alguna manera, la vida nos está diciendo por aquí. Que cada uno lo vive de una manera. Enrique, Dora hablaban de cómo una voz interior que les guiaba. Y supongo que en cada uno de nosotros puede suceder de forma diferente, pero creo que hay algo así como una confirmación. Es decir, después de aquello, yo supe que no había vuelta atrás. No había vuelta atrás, había que continuar por ese camino. Porque había una tal autenticidad, porque había una tal desnudez en la forma en que se expresaba la vida y una apertura de un paisaje infinito, que no quedaba más remedio que caminar por ahí, que seguir caminando por ahí. Bueno, decía que eso fue muy al principio. Esas desidentificaciones sucedieron después, con lo cual cambios más sustanciales en mi forma de estar, en mi forma de vivir, en mi forma de relacionarme, seguramente sucedieron después. Pero aquel momento fue, sobre todo, la constatación de una confirmación. Y es posible que sea también la experiencia de algunos de los que estáis aquí, de las que estáis aquí. No hay retorno. Es por ahí. Y hay algo que te lo dice con una certeza y con una claridad que nadie podría cuestionarte. Creo que eso sería lo que podría decir. Gracias. Hola. Hola. Mi nombre es Elena y ya que has hablado un montón sobre el silencio, quería preguntarte si consideras que estar en silencio, aunque la mente no esté callada o el pensamiento esté hablando, también es estar en silencio. Gracias, Elena. Elena has dicho, ¿verdad? Gracias, Elena, por tu pregunta. Bueno, cuando hablamos de silencio, habitualmente nos referimos a que la mente no genere ruido. Hay veces que cuando uno se dispone en un taller o en un encuentro a hablar del silencio, suele haber alguien que te diga que eso de tener la mente en blanco es muy difícil. Tener la mente en blanco es hacer una focalización tensa en esa experiencia y reprimir todo lo que pueda aflorar. Si lo que estamos es reprimiendo ruidos, reprimiendo pensamientos, yo creo que no hay un tal silencio, sino que hay un ruido que está siendo tapado por un gran pensamiento que todo lo quiere abarcar. Es decir, generamos otro pensamiento que es mi determinación, mi focalización tensa para que nada entre, y seguramente no nos estamos refiriendo a eso. Seguramente cuando hablamos de la experiencia del silencio, estamos hablando en situarnos en esa dimensión desde la cual todo puede ser visto. Puede ser visto aquello que se exprese. Pensamientos, emociones, angustia, ira, rabia, ruido, un tarareo de una canción, lo que la vida tenga para expresar en ese momento. Y para mí eso es silencio. Silencio es ver lo que se produce. El silencio es la capacidad de ver. El silencio es la capacidad de asomarme a lo que va sucediendo en mi vida. Y no tanto una ausencia total de ninguna manifestación. Creo que es lo que podría decirte, Elena. Gracias a ti.
¿Quién se anima con otra pregunta? La gente joven pregunta. Juventud al poder. Las pocas jóvenes que estamos. Bueno, ante todo quiero agradecer mucho a... No te veo, perdón. Estoy aquí. Hola. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho que esté hoy aquí, a todas las circunstancias, que esté aquí ahora, sentada. Y bueno, cuando has estado hablando de Dios, he anotado varias conclusiones, definiciones, si es que se puede definir, como conciencia universal, fuente creadora, superalma inteligente, origen del todo, pleno, infinito, eterno. Y luego has hecho la pregunta de ¿qué es el centro de autopercepción cuando digo yo? Entonces he fusionado ambas preguntas que me hacía en ese momento y he llegado a la conclusión de que yo soy Dios conociéndose a sí mismo. Me gustaría saber qué opinas tú sobre esta reflexión. ¿Tu nombre, por favor? Caro. ¿Charo? Caro. Carolina. Bueno, pues muchísimas gracias, Caro, por regalarnos eso. Nada que decir, Caro. Es tu experiencia, es tu percepción, es tu vivencia, seguramente muy íntima. Y nada que decir, solo que seguramente agradecerte como te agradecemos todos que la compartas con nosotros. Me parece que está maravillosamente dicho. Es muy revelador, Dios conociéndose a sí mismo. Quizá podemos decirlo así. Hay una frase del maestro Eckhart que me recuerda un poco a lo que estás diciendo. Dice el maestro Eckhart, parece un trabalenguas, ¿eh? Dice él: su naturaleza es la tuya, aunque tu naturaleza no es la suya. Trabalenguas. Es decir, mi individualidad, este pellizco de emociones, de tensión, de miedo, esa individualidad seguramente no podemos equipararla al absoluto, no podemos equipararla a Dios, del modo en que lo hemos expresado, pero sí es verdad que Dios es presencia en esa individualidad. Es seguramente, podríamos verlo así, un misterio de unidad en la dualidad o de dualidad en la unidad, porque son esas dos naturalezas las que están presentes en el ser humano. Y es decir, nuestra individualidad es el soporte, la expresión del Dios único, de la consciencia única, de la vida única, como queramos decirlo. Y seguramente, pues si esa es tu percepción, es maravillosamente tuya, que nadie te la manipule, es la tuya, es tu expresión, y me parece maravillosa. Así que muchísimas gracias, Caro, por compartirla con nosotros. Buenas tardes. Gracias, lo primero, por esta charla que he escuchado. Y ahora le quería hacer una pregunta. Para estar atenta a la conciencia y que el miedo se vaya, que he escuchado hace poco, me gustaría me dijera literalmente qué pasos a seguir. Tienes 30 segundos. ¿Tu nombre, por favor? Marisa. Marisa. Bueno, Marisa, una facilita para terminar, ¿verdad? Una facilita. Bueno, si estuviera aquí Fidel Delgado, te diría, pues, usted sabrá, como dice el señor, usted sabrá. Casi te diría, es mejor no tener ningún esquema sobre eso. Es mejor no tener ningún esquema, es mejor no tenerlo. Porque si yo tengo un esquema, si yo tengo un guión, si yo tengo una secuencia de pasos, es posible que intente ceñirme a eso, lo cual es actividad de la mente. De hecho, cuando en algún libro, incluso aquí mismo he hecho esta expresión del proceso,
me daba casi cierto reparo, porque me preocupaba y me preocupa que alguien lo reciba como una receta que ha de aplicar, porque eso es asunto del pensamiento. Es decir, me ha dicho alguien a quien he leído o a quien he escuchado en una charla, en un foro, que si hago esto estaré mejor. Y si nos enredamos en una metodología, seguramente será actividad de la mente. Y seguramente acabemos enredados con esos pensamientos y esas emociones. En realidad no hay ninguna receta. En realidad lo único es mirar. Mantente ahí. Y lo habitual a lo que tendemos es a generar pensamientos, a intentar escaparnos. Es decir, es muy angustioso cuando se presenta el miedo, se presentan emociones de ese tipo, si son fuertes, y enseguida queremos resolverlo, pensando, analizando, escapando, y eso no resuelve, porque nos enredamos en esa voz, en ese oleaje de pensamientos que derivan de mi yo asustado, de mi yo enfadado. Me creo la voz, me identifico con la voz de mi yo asustado. Créeme, es mejor no tener ningún esquema, porque no hay esquema, porque es tan sencillo como mirar. Es decir, cuando experimentes que aparece en ti alguna emoción intensa que te daña, sencillamente observa. Observa eso, todo lo que vaya apareciendo, pensamientos, emociones, pero no te muevas, no te muevas, permanece observando, solo eso, permanece observando, aunque se hunda el suelo debajo de tus pies, aunque se caiga el techo sobre tu cabeza, sigue mirando, sigue observando. Todo eso que son pensamientos y son emociones pasarán sin tocarte, sencillamente porque no pueden tocarte, porque solo son proyecciones de nuestra mente con la que nos hemos identificado. Sigue observando, sigue atenta, pase lo que pase. Solo podría decir eso, es solo atención, solo mirada. Conviértete en mirada, conviértete en una mirada, en un ojo que ve todo lo que aparezca. Solo eso. Gracias. Nos da tiempo para una más, si queréis. Hola, mi nombre es Pau. ¿Cómo es? ¿Pau? Pau, Paulino, me dicen Pau. Pau. A ver lo que decía esta chica, puede parecer osado, ¿no? Y la entelequia de Eckhart no parece que lo termine de aclarar. Pienso en el sentido de que si todo lo manifestado y manifestado surge Acércate de lo mismo... un poquito. Sí, si todo viene de lo mismo, somos estrictamente el Padre o Dios o la vida con la misma naturaleza, no puede ser otra. Otra cosa es que estemos en un estadio de evolución distinto. Sería como la semilla y el árbol, ¿no? Si venimos de la fuente, somos la fuente. Quizás cuando nos sentimos tan pequeñitos, Dios, ¿cómo vas a ser Dios, no? Por eso, pero creo que sí, que tiene razón esta compañera. O somos todos o no somos ninguno, incluido el Padre, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Fácil. Esto parece una excusa, pero no te he oído muy bien. Sí, comprendo que hay una... La frase de Eckhart, hay una parte de dualidad, como de establecer una distancia, un abismo. Eso está muy presente en muchas tradiciones, también en la cristiana, en la que se inserta Eckhart. Pero desde el relato de la creación del ser humano, donde se dice que Dios modela al ser humano con arcilla del suelo y exhala sobre él su aliento. Es decir, decimos que somos del cielo y de la tierra, decimos que somos de lo divino y de lo humano. Pues quizás tenga razón, Pau, quizás no haya que hacer tal distinción, quizás haya que decir que
también la manifestación efímera es, bueno, eternidad. No sé si se puede decir eso, quizás sí, no lo sé. Hay veces que las palabras nos separan, nos distancian, y es decir, entramos en una confrontación dialéctica que seguramente no nos permiten asomarnos a la profunda interioridad. Y no estoy rehuyendo, aunque lo parezca, esa confrontación. Hay un libro que apareció hace muy poco tiempo de Javier Meloni, que se titula Perspectivas del Absoluto. Y él va repasando distintas tradiciones, distintas comprensiones de lo absoluto que se han ido produciendo, particularmente las grandes religiones. Culmina diciendo, bueno, pues cada uno hace su propia aproximación, su propia también comprensión, ¿por qué no?, de la experiencia de lo absoluto. Y creo que en el fondo tampoco nos resuelve demasiado decir las manifestaciones efímeras también son lo eterno o dejan de serlo. Puede que sí, puede que no, o quizás todo lo contrario, pero creo que es muy importante que la confrontación o las distintas visiones también de comprensión no nos distancien ni nos obstaculicen el que mi particular acceso a la experiencia del absoluto me está invitando a realizar. Creo. Sí. No, que no iban en sentido de confrontación en absoluto, ¿no? Yo lo que entiendo es que la parte está en el todo y el todo está en la parte. Y la naturaleza no puede ser distinta. Esencialmente no es distinta. Es distinta en cuanto que nuestra percepción de todo es muy particular, es una experiencia humana. Pero en cuanto a naturaleza, potencialidad, no creo que haya diferencia en mi percepción al día de hoy. Pues posiblemente tengas razón, Pau. Yo me remitía simplemente a la experiencia de que experimentamos que hay en nosotros una dimensión de cambio y experimentamos también una dimensión de permanencia. A eso me refería, pero posiblemente tienes razón. No lo sé. Gracias, Pau. ¿Alguna pregunta? Nada. Pues terminamos aquí, hacemos un breve descanso y volvemos en un ratito. Muchas gracias, Manuel.